de policía, una resolución que fue aprobada en el año 2011, que desarrolla similares normas de conducta en torno a la contención de manifestaciones cuando éstas se tornen violentas. Es esta que tengo acá, y que es una especie de antecedente previo a esta resolución que ha dictado el Ministerio de la Defensa, este que tengo acá, que fue aprobado en el año 2011. Fueron varias resoluciones, pero hay una muy particular que, repito, establece la progresividad y la diferenciación en el uso de armas de fuego, que la vuelve a ratificar la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa. Ahora bien, ¿por qué comienzo por allí? Porque creo que eso es la preocupación más importante que tiene en este momento la sociedad venezolana. Cuando se ha difundido parcialmente el contenido de la ley, del decreto, de la resolución, no se ha hablado de manera integral de lo que está escrito allí en la Gaceta. O sea, no se ha abundado, no se ha explicado a través de los medios, del debate que se ha, que para mí es muy importante, no se ha multiplicado, digamos, la descripción de cada uno de esos artículos. ¿Por qué? Bueno, me imagino porque es parte también de la libertad de opinión, pues, que existe en Venezuela. Pero yo invito a que se lea, ustedes que son periodistas, que cubren esta fuente, que se lea de manera completa la resolución 008610 para poder nosotros debatir cara a cara cuáles son las coincidencias, cuáles son las recomendaciones, porque nosotros, partiendo de cosas positivas que tiene esta resolución, hemos hecho recomendaciones a las cuales al final de esta primera intervención quiero destacar. Vean ustedes, por ejemplo, es bueno que se sepa que en la resolución se establece en una serie de articulados, por ejemplo, el capítulo número 4, es bueno que se sepa, el capítulo número 4 refiere al uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo veo en un ejemplo muy gráfico. Si en una manifestación que comienza a pasar de pacífica a violenta y los manifestantes comienzan a lanzar piedras, si tú te llevas a la técnica de lo que es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, tú no podrás accionar tus armas de fuego, porque ahí no hay progresividad, ahí no hay proporcionalidad. O sea, las piedras no deberían ser respondidas con balas. Un poco para que me entiendan en un lenguaje gráfico lo que expresa este capítulo al cual he hecho mención, que también tiene que ver con lo establecido en el artículo 329 de nuestra Carta Magna y el 42, numeral 2 y 6 de la propia Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Verdad? ¿Por qué hago esta mención, aparte de destacar el artículo 15, numeral 9? Porque es bien importante que una resolución donde el Ministerio de la Defensa dicta una guía de cómo actuar, aparezca este principio, porque este es un principio universal en el globo terráqueo, los países democráticos, donde actúa una fuerza pública para contener alguna manifestación. Es básico, es fundamental que se respete el principio de proporcionalidad, progresividad y diferenciación en el uso de la fuerza. Y eso está en la resolución 008610. Quiero destacar al mismo tiempo otros artículos que nos parecen importantes como una especie de
vamos a decirlo así, de elementos positivos que incluso varias ONG lo han señalado. La resolución en base a el alcance de sus derechos o el respeto a los derechos humanos han destacado. Nosotros queremos igualmente, y es la primera parte de esta intervención que estoy exponiendo, participando. El artículo 2, numeral 2 de la citada resolución, ¿verdad?, orienta que debe actuar, en este caso nosotros precisamos, la Guardia Nacional Bolivariana, en respeto a la protección integral de los derechos humanos y las garantías de las personas que participan en las reuniones públicas y en las manifestaciones. Es decir, el artículo 2, numeral 2 de la citada resolución, de manera taxativa, refiere y establece, repito, que deberá protegerse de manera integral los derechos humanos y las garantías de las personas que participan en las manifestaciones. Otro detalle positivo es, el artículo 5 establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el control de orden público, la paz social y la convivencia ciudadana, debe orientarse por los principios de respeto y garantía del derecho humano a la vida como valor supremo en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, ponderando los derechos humanos, las garantías constitucionales, la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, se supone mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, niños, etcétera. Al igual que destaca la actuación profesional de la Fuerza Armada en el ya citado principio de uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Igualmente, en el artículo 14, estoy citando varios artículos que de alguna manera, según nuestro criterio, ¿verdad?, blindan o le dan seguridad jurídica adaptada a la Constitución y normas internacionales a esta resolución en la protección de los derechos humanos. El artículo 14 establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de unidades subordinadas, actuará siempre y cuando se haya rebasado a las autoridades civiles y de policía, previa coordinación con el órgano rector en materia de seguridad ciudadana, que es la Guardia Nacional Bolivariana. Es importante destacar esto. ¿Cuándo actuará, en este caso, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en materia de orden público? ¿Cuándo? Vuelvo y repito, actuará siempre y cuando se haya rebasado la intervención de las autoridades civiles y de policía, previa coordinación con el órgano rector en materia de seguridad ciudadana. El manual, fíjense ustedes, ya esa sería una recomendación al terminar esta primera parte de la exposición que estoy haciendo, ¿no? Porque continúa yo creo que los articulados que por lo menos para la Defensoría del Pueblo son dignos de ser destacados el día de hoy. El artículo 20. El artículo 20 precisa la progresividad y diferenciación en la aplicación de la fuerza orientado a preservar la vida. También es importante destacar que la propia resolución establece que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público deberán estar informados y actuarán conjuntamente con la fuerza de orden público al momento de la aprehensión de ciudadanos que estén manifestando, con indicación del centro de detención, haciendo pública la información para que pueda estar disponible a familiares y allegados. Vuelvo y repito, el artículo 15, numeral 8, establece que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público serán notificados de manera inmediata en el momento de la aprehensión de personas
con indicación del centro de detención, haciendo pública la información para que ésta esté disponible a sus familiares, allegados y abogados. Es decir, en esta misma línea de pensamiento nosotros podemos destacar, igualmente como destaqué el artículo 68 constitucional, yo puedo incluso agregar que la resolución 008610 digamos que está inspirada o está basada o está fundamentada o tiene como fuente para su desarrollo en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Dónde se adoptó esto? Se adoptó por el 8º Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Es decir, hay una normativa, porque a mí se me ha preguntado, ¿existe alguna normativa internacional que designe o indique la actuación de algún componente de la Fuerza Armada en cualquier país en esta materia? Sí existe una norma internacional. Vuelvo y repito, que es los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ahora, dicho esto, nosotros, ponderando estas cosas positivas que he señalado, me he reunido con el ciudadano ministro de la Defensa para manifestarle nuestra opinión, nuestras inquietudes sobre esta materia, sobre esta resolución. Hemos considerado pertinente hacer algunas recomendaciones. Y yo diría que esta es la segunda parte de nuestra exposición, de nuestra intervención en el día de hoy. Nosotros pensamos que es imperioso que en un lapso no mayor de 30 días se redacte y se apruebe un manual de normas y procedimientos operativos de orden público con el objetivo de precisar, creemos que debe precisarse, ¿verdad?, y al mismo tiempo regularse cómo debe hacerse el uso de esas armas de fuego, en este caso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, porque así lo expresa nuestra Constitución. Estamos hablando, repito, de una situación en donde voy a hablar por escala. Imagínense una manifestación que derive en violenta y sea rebasada la policía municipal. La escala es que interviene luego la policía estatal. Si a su vez esta es rebasada, interviene la Policía Nacional Bolivariana. Pero si son rebasadas las tres, Dios mío, entonces ¿qué pasa? El Estado deja desguarnecido a los ciudadanos, a las mujeres embarazadas que pudieran estar allí, a los niños, a las personas con alguna discapacidad, a su libre albedrío, para que un grupo, en este caso ya no de manifestantes pacíficos, porque aquí estamos hablando en una circunstancia donde la manifestación no es pacífica, sino se torna en violenta e incluso armada. Bueno, allí debería actuar un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y nosotros decimos que debe precisarse claramente que es la Guardia Nacional Bolivariana. ¿En dónde? Bueno, en ese manual, en un manual de normas y procedimientos operativos, para que, digamos, se blinde de manera mucho más formal la resolución 008610. Creemos igualmente que en ese manual deben hacerse otras precisiones, otras ampliaciones a la resolución. Por ejemplo, ¿qué tipo de armas deben usarse? Nosotros pensamos, como Defensoría del Pueblo, que debe estar escrito claramente en el manual qué tipo de armas deben usarse para
repeler a los manifestantes violentos que están colocando en riesgo la vida de ellos mismos y de terceros. Igualmente, pensamos que debe precisarse de manera formal que el componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que deberá actuar es la Guardia Nacional Bolivariana. O sea, en este caso el manual debe dejarlo así, expreso de forma taxativa. Por supuesto, en apoyo de quién, no es que van a actuar porque así quieren, van a actuar en apoyo de las autoridades civiles, imagino un gobernador, un alcalde, y de los servicios de policía que hayan requerido la actuación o la presencia, en este caso, de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora bien, cuando nosotros decimos que debe en un tiempo prudencialmente corto redactarse y aprobarse el manual, pensamos que debe hacerse en medio de un debate, del más amplio debate, donde participen los sectores institucionales del Estado, de expertos, ¿verdad?, que enriquezcan esta discusión, que yo la considero positiva para la sociedad venezolana, en tanto estamos hablando de un tema para nosotros sagrado, como es el tema de los derechos humanos y la preservación, en este caso, del derecho a la vida. Y de un derecho que, no siendo absoluto, bueno, es el derecho que tiene cualquier ciudadano a manifestar, en este caso, pacíficamente, ¿verdad? Cuando yo digo esto, pongo un ejemplo claro. Una manifestación pacífica tiene un curso determinado. Un grupo de venezolanos legítimamente en su derecho a expresarse sobre un tema, ¿verdad? Pueden marchar, pueden escoger un lugar, presentar un documento donde ellos exijan unas reivindicaciones sobre el tema que consideren que en este momento preocupa a ese sector de la vida nacional. Pueden colocar una tarima, dirigirse a su público, con oradores que previamente ellos designen y manifestar la opinión que consideren. Yo creo que eso lo hemos hecho todos los que estamos aquí presentes. O sea, nadie está en contra de eso. Aquí lo que yo interpreto se está tratando de normar, de regular, es cuando no pasa el ejemplo que yo aquí he descrito. Es cuando comienza una situación violenta que por su intensidad, por el uso, por ejemplo, de morteros, de armas de fuego, de personas que se encapuchan e incendian lugares públicos y privados, queman unidades de transporte y, algo peor, actúan a discreción para matar a ciudadanos y ciudadanas que no tienen nada que ver con la manifestación en cuestión. Bueno, obviamente ya ahí estamos hablando de esto, de lo que hoy nos ha convocado aquí, porque yo siento que la sociedad venezolana en su conjunto tiene derecho, ¿verdad?, a preservar los derechos humanos, las garantías constitucionales, pero ¿qué derecho humano más importante que la paz ciudadana? Entonces yo siento que se ha abierto un debate al cual no debemos nosotros evadirlo, todo lo contrario, estamos participando y estamos recomendando, aspiramos, ojalá sea así, ¿verdad?, que en este caso el órgano competente, el Ministerio de la Defensa, que es el que ha hecho o el que ha aprobado la resolución que nos ha convocado el día de hoy, 008610, tome en cuenta estas recomendaciones, en tanto el manual debe ser, según nuestro criterio, no estoy diciendo en 30 días, ojalá que sea antes de los 30 días, yo digo en un lapso no mayor de 30 días, discutido ampliamente por expertos, por las instituciones como la Defensoría, la Fiscalía General de la República, que puedan participar organizaciones expertas en materia de derechos humanos, personas juristas que conozcan de la materia, para que
las recomendaciones que he hecho, y no voy a volver a citar, que tiene que ver con la precisión de qué armas de fuego se van a usar, de que sea el componente Guardia Nacional Bolivariana el que participe, que igualmente se precise y se regule el uso de armas de fuego, pero también el procedimiento de cómo debe, el procedimiento de cómo deben actuar, en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, para contener una manifestación que se escapó de las manos. O sea, yo creo que, mira, nadie en este país, en los términos que yo estoy aquí desarrollando esta exposición, estaría en contra de que eso pase. O sea, ¿quién puede estar en contra en Venezuela que una manifestación que derive en violencia, donde un grupo siempre va a ser minoritario, utilice armas cortas o largas, morteros, para matar e incendiar en nombre de una posición política X? O sea, ¿quién puede estar de acuerdo que eso no debe ser contenido? Ahora, si eso no es contenido, ¿cuál va a ser la conclusión de ello? Pregunto. Bueno, mira, lo que ocurrió en Centroamérica, una guerra civil, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, actos de bélicos internos, terrorismo de grupos paramilitares, etcétera. Eso es lo que ocurriría. Y eso es lo que ninguno de nosotros desea, en tanto padres de familia, en tanto gente responsable. Entonces yo creo que bienvenido el debate, yo creo que es oportuno el debate, y es oportuno que la Defensoría, en los términos en que lo estamos haciendo el día de hoy, exponga sus criterios en defensa de los derechos humanos, en defensa del derecho a la vida, en defensa de los que manifiestan pacíficamente y sin armas, como establece el artículo 68 de nuestra Constitución, porque se dice el derecho a manifestar, pero la Constitución es clara, a manifestar pacíficamente y sin armas. Ya cuando es una manifestación violenta y con armas, entonces debe haber una guía que le diga a la policía cómo actuar. Ya hay, por eso la traje hoy acá, ya hay unas resoluciones del año 2011. ¿Qué ha hecho? Es lo que interpreto. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Defensa? Ya esto lo hizo el Ministerio de las Relaciones Interiores y Justicia en su momento. ¿Qué ha hecho ahora el Ministerio de la Defensa? Bueno, calculo yo que en un alcance a lo que ha sido esto, está dictando, digamos, a través del 008610, algo similar, pero adaptado en este caso, y ahí es donde yo preciso que debe estar en el manual, ¿verdad?, a la Guardia Nacional Bolivariana, para que, en caso de que sea rebasada las policías, cómo debiera actuar la Guardia Nacional Bolivariana. Yo creo que ahí hay algo importante, ahí hay algo positivo, porque entonces, si no hay nada, si tú no tienes una norma que te guíe, una serie de elementos que te indiquen cómo debes actuar, ¿me entiendes? Incluso hasta en un manual, no solo en la resolución, sino en un manual, bueno, ese funcionario armado actuará como a él le vengan ganas, como él considere tiene que actuar. Y eso es lo que ninguno de nosotros desea. Por eso es que existe una normativa internacional que he indicado una y otra vez, la voy a volver a referir, que te habla de que hay unos principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. O sea que, y esto data del año 1990. O sea, no es algo anormal que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley empleen la fuerza. Ahora, lo importante y positivo es cómo debes emplearla, cuándo debes emplearla, qué método debes hacer, qué precisiones debes tener para actuar allí.